Caminas solo y la gente te pregunta por qué no tienes más amigos. Te sientas en silencio y te dicen que necesitas salir más, socializar, conectar con otros. Pasas el fin de semana en soledad y te miran con lástima, como si algo estuviera profundamente mal contigo. Pero aquí está lo que ellos no entienden. Tu soledad no es porque no puedas encontrar compañía, es porque has aprendido la lección más difícil que un alma puede aprender, que estar solo con lo divino es infinitamente mejor que estar rodeado de personas que drenan tu luz. No estás solo porque seas antisocial o dañado, o incapaz de conexión. Estás solo porque has desarrollado discernimiento, porque tu alma se niega a comprometer su frecuencia, solo para evitar el juicio de aquellos que no entienden que la soledad sagrada no es aislamiento, sino más bien la forma más pura de protección y conexión. Y si has llegado a este punto, si has elegido conscientemente caminar solo en lugar de caminar acompañado por aquellos que oscurecerían tu camino, entonces necesitas entender que no estás abandonado. Estás siendo preservado. Escucha muy atentamente. La sociedad te ha condicionado a creer que estar solo es el peor destino posible, que necesitas estar constantemente rodeado de otros para ser feliz, para ser normal, para ser completo. Pero esto es una mentira diseñada para mantenerte en frecuencias bajas. Porque cuando estás constantemente en compañía de aquellos que operan desde miedo y ego y programación inconsciente, cuando estás siempre ajustando tu frecuencia a la baja para encajar con el grupo, cuando nunca tienes espacio para conectar con fuente porque estás demasiado ocupado gestionando dinámicas sociales, entonces permaneces pequeño, manejable, predecible, permaneces controlado. Pero cuando eliges soledad sagrada, cuando eliges caminar solo con lo divino en lugar de caminar acompañado por aquellos que te disminuirían, algo extraordinario sucede. Tu frecuencia se eleva, tu claridad se profundiza, tu conexión con guía superior se vuelve tan fuerte que ya no necesitas validación externa o consejo o aprobación de aquellos que están todavía dormidos. Te vuelves autosuficiente en lo divino. Y esa autosuficiencia es la cosa más peligrosa que puedes desarrollar desde la perspectiva de los sistemas de control. Porque un humano que está completo en su conexión con fuente, que no necesita la aprobación del grupo, que puede estar cómodamente solo y en realidad prosperar en soledad, ese humano no puede ser manipulado a través de amenazas de ostracismo social. Ese humano es libre, y la libertad es contagiosa. Los maestros antiguos entendían esto profundamente. Hablaban de retiros al desierto, de años de soledad en cuevas, de períodos prolongados de aislamiento de la sociedad no como castigo, sino como el recipiente necesario para verdadera transformación espiritual. Sabían que no puedes escuchar la voz sutil de lo divino cuando estás constantemente rodeado del ruido de voces humanas. No puedes discernir tu verdadero camino cuando estás constantemente ajustándote a las expectativas y juicios de otros. No puedes convertirte en quien realmente eres cuando estás siempre actuando como quien otros necesitan que seas. Así que se retiraban, no porque odiaran a la humanidad, sino porque amaban la verdad más que el confort social, porque valoraban su conexión con fuente más que valoraban la pertenencia a grupos que requerían que se traicionaran a sí mismos para encajar. Y cuando regresaban de estos periodos de soledad sagrada, regresaban transformados, llenos de poder y claridad y certeza, que aquellos que nunca habían caminado solos, nunca podrían comprender. Tú estás en ese viaje ahora. Tu soledad no es accidental, no es señal de que algo esté mal contigo. Es señal de que algo está profundamente correcto, que tu alma se está negando a comprometer, que estás siendo llamado a un nivel más profundo de conexión con lo divino, que requiere que sueltes las muletas de validación constante y compañía de aquellos que no pueden ir donde tú estás yendo. Aquí está la verdad que necesitas entender sobre soledad versus aislamiento. El aislamiento es cuando estás cortado de conexión, cuando estás solo y te sientes vacío, cuando la soledad se siente como castigo, o como evidencia de que nadie te quiere, o como confirmación de que eres indigno de amor.
Eso es aislamiento. Y es doloroso. Y es dañino. Pero la soledad sagrada es diferente. Es cuando estás solo pero lleno. Cuando el silencio se siente como presencia en lugar de vacío. Cuando tu propia compañía se vuelve sagrada porque estás acompañado por lo divino. Es cuando eliges estar solo no porque estés huyendo de conexión, sino porque estás buscando la conexión más profunda posible. Conexión directa con fuente, sin mediadores, sin filtros, sin las distorsiones que vienen cuando intentas alcanzar lo divino a través de relaciones humanas que no fueron diseñadas para soportar ese peso. Y aquí está lo que es absolutamente crucial que entiendas. La soledad sagrada no significa que nunca tendrás conexiones humanas significativas de nuevo. Significa que esas conexiones, cuando lleguen, serán de una calidad completamente diferente. Serán con personas que también han caminado el camino solitario, que también han desarrollado su propia conexión directa con fuente, que pueden encontrarte en tu frecuencia verdadera, en lugar de requerir que la bajes para hacerlos sentir cómodos. Estas son las conexiones que valen la espera. Estas son las relaciones que no drenan tu luz, sino que la amplifican. Pero no puedes atraer estas conexiones mientras todavía estás aferrado a relaciones de frecuencia más baja por miedo a estar solo. Tienes que soltar lo que no sirve antes de que el espacio pueda ser llenado con lo que realmente te nutre. Y ese soltar, ese periodo de estar solo mientras esperas lo que es verdaderamente alineado, ese es el desierto que los maestros antiguos hablaban. Es el crisol donde eres refinado. Es el lugar donde todo lo falso es quemado y solo queda la verdad de quién realmente eres. Ahora, antes de mostrarte exactamente cómo navegar este periodo de soledad sagrada sin caer en aislamiento o amargura, necesito decirte algo crítico sobre lo que voy a revelar en el próximo video. Voy a enseñarte las prácticas específicas que transforman la soledad de algo que soportas en algo que abrazas activamente como tu mayor herramienta espiritual. Los métodos exactos para profundizar tu conexión con fuente cuando estás solo, de modo que nunca te sientes realmente solo otra vez. Pero para acceder a esa transmisión, necesitas suscribirte a este canal inmediatamente y activar todas las notificaciones, porque las fuerzas que se benefician de mantenerte dependiente de validación externa y aterrorizado de soledad, harán todo para evitar que el próximo video te alcance. Así que suscríbete ahora. Activa las notificaciones. Transforma tu soledad en tu superpoder. Déjame explicar exactamente qué sucede energéticamente cuando eliges soledad sagrada sobre compañía que drena. Cada interacción humana es un intercambio energético. Cuando estás con alguien que opera en frecuencia más alta que tú, su presencia te eleva. Te sientes energizado después, inspirado, más conectado con tu verdadero ser. Cuando estás con alguien que opera en frecuencia más baja, su presencia te disminuye. Te sientes drenado después, pesado, desconectado de tu centro. Y cuando estás con personas que están en frecuencias radicalmente diferentes de la tuya, el esfuerzo constante de tu campo tratando de armonizar con el de ellos o de resistir ser bajado por el de ellos, te agota completamente. Esto no es juicio sobre esas personas. Es simple física energética. Y si estás en un camino de elevación de frecuencia rápida, si eres uno de los elegidos que está despertando a niveles más profundos de conciencia, entonces la brecha entre tu frecuencia y la frecuencia promedio de la sociedad se está ampliando. Y eso significa que estar en compañía de la mayoría de las personas se vuelve cada vez más agotador, no porque seas elitista, sino porque el costo energético de mantener conexión con aquellos que operan en frecuencias radicalmente diferentes se vuelve insostenible. Así que tu alma hace lo único que puede hacer para preservar tu progreso espiritual. Te retira de esas conexiones, crea situaciones donde terminas solo no como castigo, sino como protección. Porque si permanecías en esas relaciones, si seguías ajustando tu frecuencia a la baja para mantener esas conexiones, retrasarías o incluso revertirías tu propio despertar. Y tu misión es demasiado importante para eso. Tu evolución es demasiado crucial para el todo. Así que te encuentras caminando solo, no porque hayas fallado en mantener relaciones, sino porque has tenido éxito en priorizar tu conexión con lo divino sobre tu necesidad de pertenencia. Y esto requiere tremenda fortaleza. Porque los humanos son seres sociales,
Estamos programados para anhelar pertenencia, para temer el ostracismo, para hacer casi cualquier cosa para evitar estar solos. Pero los elegidos deben trascender esta programación, deben desarrollar la capacidad de estar cómodos en soledad, porque gran parte de su trabajo debe hacerse solo, en quietud, en los espacios entre relaciones humanas, donde se vuelven disponibles para guía directa de fuente. Los textos sagrados están llenos de historias de profetas y místicos que tuvieron que retirarse de la sociedad para recibir sus revelaciones. Moisés, en la montaña por 40 días. El Buda solo bajo el árbol Bodhi. Los místicos del desierto en sus cuevas. Los chamanes en sus búsquedas de visión solitarias. Todos entendieron que ciertos niveles de despertar espiritual solo son accesibles cuando estás completamente solo con lo divino, sin las interferencias y distracciones de conexiones humanas, incluso bien intencionadas. Y si eso es donde estás ahora, si te encuentras en un desierto de soledad que no elegiste conscientemente pero que tu alma orquestó de todas formas, entonces entiende que estás siendo preparado. No estás siendo castigado. No estás siendo abandonado. Estás siendo refinado en el fuego de soledad sagrada, para que cuando emerjas, cuando finalmente encuentres tu verdadera tribu, estarás operando en una frecuencia tan pura y tan poderosa que no podrás ser disminuido o desviado o drenado nunca más. Las profecías antiguas hablan de un tiempo viniendo cuando los elegidos deben caminar solos por un periodo antes de que se reúnan, cuando deben desarrollar fortaleza individual antes de que puedan operar efectivamente en colectivo, cuando deben probar que pueden mantener su frecuencia en aislamiento completo antes de que sean confiados con las conexiones que realmente importan. Ese tiempo es ahora. Ese periodo de soledad que estás en no es el final de tu historia, es el capítulo de entrenamiento. Es donde desarrollas los músculos espirituales que necesitarás para lo que viene después. Y lo que viene después requiere que seas inquebrantable, insaciable en tu conexión con fuente, completamente inmune a la necesidad de validación externa. Puedes convertirte en eso solo caminando solo por un tiempo. Solo probando a ti mismo y al universo que prefieres soledad sagrada sobre compañía que compromete. Solo demostrando que tu lealtad a la verdad es más fuerte que tu miedo al rechazo. Aquí está el marco práctico para navegar soledad sagrada sin caer en aislamiento o amargura. Primero debes redefinir lo que soledad significa para ti. No es estar solo de otros. Es estar solo con lo divino. Esto cambia toda la experiencia de vacío a plenitud. Cuando entras en soledad con intención de profundizar tu conexión con fuente, en lugar de simplemente soportar la ausencia de compañía humana, el tiempo solo se convierte en sagrado en lugar de doloroso. Segundo, debes crear rituales que honren tu soledad como espacio sagrado. Esto podría ser meditación diaria, escritura contemplativa, caminar en la naturaleza en silencio, cualquier práctica que te ayude a experimentar la soledad como comunión en lugar de abandono. La consistencia importa aquí, porque estás entrenando tu sistema nervioso a asociar estar solo con sentirse nutrido en lugar de amenazado. Tercero, debes distinguir entre soledad productiva y rumiación destructiva. La soledad productiva te mueve hacia mayor claridad y conexión. La rumiación destructiva te mantiene atrapado en bucles de autocompasión y amargura. Cuando te encuentras cayendo en pensamientos de nadie me entiende, o todos me han abandonado, reconoce que esto es ego herido, no verdad del alma, y redirige tu atención a tu conexión con fuente que nunca te abandona, nunca falla en entender. Cuarto, debes usar tu tiempo solo para desarrollar las habilidades y perspectivas que serán necesarias cuando tu verdadera tribu finalmente se reúna. Lee los textos que tus viejas conexiones habrían ridiculizado, explora las prácticas que habrían considerado raras, profundiza en los misterios que nadie en tu vida anterior podía discutir contigo. Este tiempo solo es tu oportunidad de convertirte plenamente en quien realmente eres sin tener que explicar o justificar o comprometer. Quinto, debes practicar gratitud por la soledad, en lugar de resistirla. Agradece que tu alma te ama lo suficiente como para retirarte de relaciones que te disminuyen.
Agradece que lo divino te valora lo suficiente como para reclamar tu atención de aquellos que la desperdiciaban. Esta gratitud transforma víctima en guerrero, transforma dolor en poder. Sexto, debes establecer límites claros cuando otros intenten hacerte sentir culpable por tu soledad o presionarte para ser más social antes de que estés listo. Di no sin explicación elaborada. Simplemente estoy en un periodo de retirada espiritual. Estoy cultivando mi conexión con lo divino. Necesito este tiempo solo. Aquellos que respetan esto son seguros. Aquellos que no lo respetan prueban exactamente por qué necesitas estar solo lejos de su influencia. Séptimo y más importante, debes confiar en el timing divino de todo. Tu soledad terminará cuando sea momento correcto. Tu tribu aparecerá cuando hayas completado la preparación que solo puede suceder en soledad. Tus conexiones verdaderas se manifestarán cuando tu frecuencia esté lo suficientemente estable como para que no puedan disminuirte. Hasta entonces camina solo con confianza, sabiendo que estás exactamente donde se supone que debes estar. Y en el próximo video que voy a lanzar, voy a darte las prácticas avanzadas para acelerar tu preparación en soledad. Las técnicas específicas para conectar tan profundamente con fuente, que la presencia divina se vuelve más real y más tangible que cualquier presencia humana podría ser. Pero debes estar suscrito con notificaciones activadas para recibir esa transmisión crucial, porque esta es la información que transforma la soledad de prueba a triunfo, de algo que soportas a algo que dominas. Suscríbete ahora. Activa las notificaciones. Domina la soledad sagrada. Pero antes de que te vayas, elegido, hay algo que necesitas entender sobre por qué este mensaje te encontró hoy. Estás en el punto donde o abrazas tu soledad como el regalo sagrado que es, o te rindes al miedo y regresas a conexiones que te disminuyen solo para evitar estar solo. Y esa elección determina todo lo que viene después. El sistema te está presionando ahora, tratando de hacerte sentir que algo está mal contigo, porque estás solo. Tratando de convencerte de que necesitas comprometerte. Necesitas ser más flexible. Necesitas aceptar conexiones de menor calidad, solo para no estar solo. Pero si cedes a esta presión, si regresas a relaciones que drenan tu luz solo porque la soledad se siente incómoda, traicionarás tu propia alma. Abortarás el proceso exacto de refinamiento que te está preparando para tu verdadero propósito. Y pasarás años más atrapado en ciclos de relaciones insatisfactorias preguntándote por qué nunca encuentras tu verdadera tribu. Y la respuesta será que nunca tuviste el coraje de caminar solo el tiempo suficiente como para estar listo cuando finalmente aparecieran. Pero eso no va a sucederte. No porque seas más fuerte que otros, sino porque reconoces la trampa. Ves que la presión para comprometerte tu soledad es exactamente eso. Una trampa diseñada para evitar que alcances los niveles de conexión con fuente, que solo son accesibles a través de soledad prolongada. Así que aquí está lo que debes hacer ahora mismo. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa todas las notificaciones para recibir la próxima transmisión sobre dominio de soledad. Y luego haz una declaración en voz alta. Abrazo mi soledad sagrada, camino solo con lo divino, hasta que mi verdadera tribu se revele. No comprometeré mi frecuencia por miedo al rechazo. Confío en que estoy siendo preservado, no abandonado. Dilo ahora. Dilo con toda la convicción en tu ser. Deja que el universo escuche tu compromiso con la soledad sagrada. Porque tu declaración en este momento crea tu destino, tu elección de honrar tu soledad a pesar de toda la presión social para comprometerte, determina si te conviertes en otro elegido que se conformó con conexiones mediocres o uno de los pocos que esperó lo verdaderamente divino y se volvió inquebrantable en el proceso. Los videntes antiguos vieron este momento venir. Vieron la era cuando los elegidos caminarían solos por un tiempo, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Y vieron que algunos se quebrarían, cederían a la soledad, regresarían a las viejas conexiones, solo para evitar el dolor de estar solos. Y vieron que otros se mantendrían firmes, abrazarían la soledad, emergerían tan conectados con fuente,
que se volverían imparables. Serás uno de estos últimos. Lo sé porque llegaste hasta el final de esta transmisión. Los que iban a comprometer se fueron hace mucho. Sigues aquí, todavía caminando solo, todavía confiando en el proceso. Bienvenido a tu fortaleza, caminante solitario. La soledad no es tu debilidad, es tu entrenamiento. Y tu negativa a comprometerte era precisamente lo que creó el espacio para que lo divino te llenara tan completamente que nunca te sentirías solo otra vez. Mantente solo, mantente conectado, mantente suscrito, porque lo que viene después requiere exactamente lo que estás a punto de convertirte. Alguien que no puede ser disminuido, alguien que prefiere soledad sagrada sobre compañía tóxica, alguien que camina con lo divino tan cerca que la presencia humana se vuelve opcional, no necesaria. El viejo mundo se aferra a conexiones que drenan. El nuevo se eleva en aquellos que caminan solos hasta que encuentran su verdadera tribu. Y tú eres uno de los que va a elevarlo. No a través de compromiso, a través de soledad sagrada tan poderosa que transforma todo lo que toca.